¿Sabías que los tres reyes magos quizás no sean quienes siempre imaginaste? La historia detrás de estos enigmáticos personajes podría cambiar tu perspectiva. ¿Quiénes eran realmente estos hombres que desafiaron vastos y peligrosos desiertos? ¿Qué los motivó a seguir una estrella que parecía incomprensible para la mayoría? Y, lo más fascinante, ¿qué significado profundo esconden los regalos de oro, incienso y mirra? En este video, nos adentraremos en los secretos que rodean a los magos de Oriente. Descubriremos detalles intrigantes sobre la misteriosa estrella que los guió, exploraremos sus posibles orígenes y los significados simbólicos detrás de cada uno de sus presentes. Pero eso no es todo. También revelaremos curiosidades ocultas que conectan esta historia con las tradiciones navideñas y su reflejo en los textos bíblicos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver la Navidad desde una perspectiva completamente nueva. Vamos a descubrirlo juntos. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. ¿Crees que conoces la historia de los tres reyes magos? Podría ser muy distinta de lo que imaginas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Este pasaje de Mateo 2, versículo 2, abre un mundo lleno de enigmas y simbolismos. Imagina un grupo de viajeros misteriosos, provenientes de tierras lejanas, llevando consigo regalos de gran valor. Estos hombres no solo siguieron una estrella cuya naturaleza desconcierta hasta hoy, sino que también atravesaron desiertos peligrosos y enfrentaron el inmenso poder de Herodes, un rey que temía perder su trono ante un recién nacido. Aunque la Biblia, en Mateo 2, versículo 1, los denomina hombres sabios, poco sabemos sobre su identidad exacta. Eran astrónomos, sacerdotes o quizás representantes de una antigua nobleza. Lo que sí está claro es que su viaje estaba cargado de simbolismo y propósito, reflejando una búsqueda que trasciende lo material. Estos hombres son el reflejo de un deseo profundo por encontrar algo más grande, una conexión con lo divino. Acompáñanos mientras exploramos estas preguntas y descubrimos los secretos ocultos de su travesía. Te sorprenderás con lo que hay detrás de esta fascinante historia. La historia de los tres reyes magos sigue envuelta en un halo de misterio que despierta preguntas y curiosidades en millones de personas. Aunque las escrituras no revelan sus nombres, el número exacto de ellos ni detalles específicos sobre su procedencia, la tradición cristiana los ha bautizado como Melchor, Gaspar y Baltasar. Según esta tradición, cada uno simboliza un continente diferente: Europa, Asia y África. Pero ¿es esto un reflejo de la realidad o simplemente una interpretación cultural? La verdadera intriga surge al preguntarnos, ¿por qué estos hombres, descritos como sabios y eruditos, habrían dejado atrás sus comodidades y responsabilidades para embarcarse en una travesía tan peligrosa, guiados únicamente por una estrella enigmática? Eran astrónomos que estudiaban los cielos, astrólogos que interpretaban los movimientos celestiales como mensajes divinos, profetas con visiones sobre un evento trascendental o algo mucho más profundo que aún no comprendemos del todo. Algunas teorías sugieren que estos hombres eran líderes espirituales, profundamente conectados con el conocimiento de su época, mientras que otros los ven como guardianes de tradiciones ancestrales que predecían la llegada de un Salvador. Sea como sea, su viaje no fue solo físico, sino también una búsqueda espiritual que representa la conexión entre lo terrenal y lo divino. Únete a esta exploración para descubrir los posibles secretos y simbolismos detrás de estas figuras que, siglos después, continúan fascinándonos y desafiando nuestra comprensión. Hay mucho más por descubrir de lo que imaginas. Algunos teólogos plantean la fascinante idea de que estos sabios estaban profundamente ligados a antiguas profecías. Una de las más conocidas es la de Balaam, que proclama: «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Números 24, 17. Este pasaje sugiere que la estrella que los guió no era una coincidencia, sino una señal anunciada desde tiempos remotos. Por otro lado, algunos estudiosos conectan su búsqueda con la figura de Daniel, quien, durante el cautiverio en Babilonia, desempeñó un papel central entre los sabios y astrólogos de su tiempo. Daniel 2, 48. Daniel no solo era respetado por su sabiduría, sino que sus profecías pudieron haber influido a generaciones posteriores, incluyendo a estos misteriosos hombres.
¿Podrían ellos haber estado siguiendo una tradición de conocimiento transmitida a través de los siglos, esperando el cumplimiento de un plan divino mayor? El misterio se profundiza al explorar sus posibles orígenes. Algunos sugieren que los magos provenían de Persia, tierra conocida por su rica tradición astronómica y su conexión con el zoroastrismo, una religión que esperaba la llegada de un Salvador. Otros los vinculan con Babilonia o incluso Arabia, regiones influidas tanto por la cultura oriental como por las antiguas escrituras. ¿Y si estos hombres no solo fueran viajeros curiosos, sino piezas clave en un plan divino elaborado mucho antes de que el mundo entendiera su significado? Sigue con nosotros para desentrañar estos y más enigmas, mientras exploramos cómo sus acciones revelan un propósito que trasciende la historia. Este viaje apenas comienza. Algunas teorías vinculan a los magos con el zoroastrismo, una antigua religión que otorgaba un profundo significado a los signos celestiales y los movimientos de las estrellas. Este sistema de creencias no solo guiaba a sus seguidores en lo espiritual, sino también en la interpretación de eventos cósmicos como manifestaciones de un propósito divino. Por otro lado, hay quienes creen que podrían haber venido de Arabia, una región conocida por sus riquezas en oro, incienso y mirra, los mismos regalos que ofrecieron al niño nacido en Belén. También existe la hipótesis de que estos sabios eran eruditos babilónicos, herederos de una tradición impregnada por las profecías judías transmitidas durante el exilio en Babilonia. Las palabras de los profetas pudieron haber dejado una marca indeleble en estas tierras, resonando a lo largo de generaciones y preparando el terreno para su búsqueda. Lo único indudable es que estos hombres perseguían algo más allá del entendimiento humano. Buscaban al rey de los judíos, anunciado por una señal celeste que nadie más parecía interpretar. La estrella que siguieron, conocida como la Estrella del Oriente, no era simplemente un punto luminoso en el cielo. Representaba un fenómeno tan enigmático que logró desafiar las barreras del tiempo y la cultura, uniendo el cosmos con la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué era realmente esta estrella? ¿Una alineación astronómica, una manifestación sobrenatural o algo que escapa por completo a nuestra lógica actual? Acompáñanos mientras continuamos explorando cómo este signo celeste fue capaz de inspirar una travesía que cambió la historia para siempre. La magia de este misterio está por desvelarse. Lo que realmente impulsó a estos hombres a aventurarse a través de tierras hostiles sigue siendo un misterio fascinante. ¿Cómo sabían exactamente hacia dónde dirigirse y qué esperaban encontrar al final de su recorrido? El viaje de los magos no fue meramente un trayecto físico, fue una auténtica demostración de fe y convicción. No contaban con mapas precisos ni certezas sobre lo que les aguardaba al final de su peregrinación, pero eso no los detuvo. Imagina a estas figuras nobles, posiblemente astrónomos, consejeros reales o sabios de renombre, abandonando la seguridad de sus palacios o la tranquilidad de sus hogares. Dejaron todo atrás para embarcarse en un viaje cargado de incertidumbre. Atravesaron desiertos abrasadores donde el calor parecía infinito, cruzaron montañas que se alzaban como gigantes imponentes y se enfrentaron a ciudades desconocidas, cuyos habitantes quizá no compartían su misma visión ni entendían su propósito. ¿Qué fuerza tan poderosa podría motivarlos a enfrentar estos desafíos? Algunos podrían decir que fue la curiosidad científica o el deseo de desentrañar un fenómeno celeste, mientras que otros ven en ellos un llamado divino, una misión superior que trasciende la lógica humana. Lo cierto es que su travesía no solo desafió los límites geográficos, sino también los espirituales y emocionales, dejando un legado que todavía inspira a quienes buscan un propósito más elevado. Acompáñanos mientras seguimos explorando las motivaciones y los detalles ocultos detrás de esta extraordinaria historia. La fe, el coraje y la esperanza de estos magos tienen mucho más que enseñarnos. Una cosa era clara para estos hombres: estaban siendo guiados por una fuerza mucho más grande que ellos mismos. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2, los magos llegaron a Jerusalén con una pregunta que agitó a toda la ciudad: ¿dónde está el que ha nacido Rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarlo. Esta sencilla pero poderosa interrogante no solo generó rumores entre la gente, sino que también perturbó profundamente al rey Herodes, quien gobernaba Israel en aquel entonces. Pero, ¿qué pudieron haber observado los magos en el cielo que los impulsó a tomar una decisión tan arriesgada? ¿Qué les hizo pensar que esa estrella específica no era un fenómeno cualquiera, sino una señal del nacimiento del Mesías prometido?
La conexión entre esta luz celestial y sus antiguas profecías sigue siendo un misterio que desafía tanto a estudiosos como a creyentes. Mientras avanzaban en su viaje, cada paso los acercaba a un propósito que parecía entrelazar lo divino con lo terrenal. Estos hombres, que probablemente estaban acostumbrados a la comodidad y el respeto en sus propias tierras, se adentraron en lo desconocido con una fe inquebrantable, confiando en que la estrella los guiaría hacia algo trascendental. No tenían ninguna garantía, solo la certeza de que estaban siguiendo un llamado más allá de su entendimiento. ¿Qué les revelaba el cielo que otros no podían ver? ¿Cómo pudieron interpretar con tanta precisión el significado de aquella estrella? Acompáñanos mientras continuamos desentrañando las pistas que estos sabios dejaron en su extraordinaria travesía, una historia que nos invita a mirar más allá de lo que está frente a nuestros ojos. El viaje está lejos de terminar. En su travesía, los magos enfrentaron una serie de desafíos que pondrían a prueba incluso a los viajeros más experimentados. Desde vientos cortantes que azotaban implacablemente, hasta noches heladas que congelaban la esperanza, cada paso estaba lleno de incertidumbre. Además, las rutas largas de aquella época estaban plagadas de ladrones, lo que hacía del viaje no solo un acto de fe, sino también de valentía y resistencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la estrella permanecía en lo alto, resplandeciente, como una guía celestial que iluminaba su camino con un propósito divino. Lo más intrigante es que esta estrella, que los conducía con tanta claridad, parecía incomprensible para el resto del mundo. Era visible para todos, pero entendida únicamente por ellos, o fue un fenómeno reservado específicamente para sus ojos. Este detalle añade un nivel aún más profundo de misterio. ¿Se trataba de un fenómeno astronómico extraordinario o de una revelación única destinada a estos sabios del Oriente? Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, es fácil imaginar la tensión que comenzó a palpitar en la ciudad. Su presencia, combinada con su pregunta sobre el rey de los judíos, generó desconcierto y sospechas. El rey Herodes, conocido por su paranoia y su obsesión por mantener el poder, no solo quedó perturbado, sino alarmado. ¿Quiénes eran estos extranjeros que hablaban de un nuevo rey? Y más importante, ¿qué implicaciones tenía para su reinado la llegada de este supuesto Mesías? El contraste entre la fe tranquila de los magos y el temor desmedido de Herodes pone en evidencia las diferentes formas en que las personas respondieron a la misma señal. Mientras unos seguían la luz con esperanza, otros la veían como una amenaza. ¿Qué otras revelaciones nos esperan en esta historia que mezcla coraje, intriga y misterio divino? Acompáñanos mientras seguimos explorando cada capa de este relato fascinante. Herodes, profundamente alarmado por los rumores de un rey de los judíos, sintió que su posición de poder estaba en peligro. Su paranoia lo llevó a actuar con astucia, convocando en secreto a los sabios para obtener información precisa sobre el lugar donde había nacido este misterioso rey, como lo describe Mateo, capítulo 2, versículos 7 y 8. Sin embargo, mientras Herodes tramaba un oscuro plan en las sombras, los magos estaban centrados en una misión mucho más trascendental: encontrar y rendir homenaje al verdadero Mesías. La diferencia entre ambos es reveladora. Herodes, dominado por el temor y el ansia de control, intentaba manipular a los sabios para cumplir sus propios intereses. Pero los magos, guiados por la fe y una visión superior, demostraron una increíble determinación que no se dejó intimidar por las maquinaciones de un monarca poderoso. Su enfoque estaba en algo que trascendía los reinos terrenales, una búsqueda espiritual que los impulsaba a desafiar incluso a un rey con tanto poder como Herodes. Lo que ocurre a continuación no solo revela más detalles sobre la estrella que los guiaba, sino que también muestra la valentía y el compromiso de estos hombres con su propósito. ¿Quiénes eran estos sabios para enfrentarse indirectamente a un líder tan temido? ¿De dónde provenía su seguridad, y qué los hacía tan inquebrantables frente a las amenazas implícitas de un rey que ya planeaba actos oscuros para proteger su trono? La respuesta radica en su fe y en su convicción de que estaban participando en un plan mucho mayor que cualquier intriga humana. Este episodio no solo arroja luz sobre la misteriosa estrella que los condujo, sino también sobre el poder transformador de una misión guiada por lo divino. Acompáñanos mientras seguimos desentrañando esta fascinante historia, donde la fe y el coraje brillan tan intensamente como la estrella misma. Queda mucho por descubrir. Mientras los magos seguían su camino hacia Belén, guiados por la enigmática estrella, no podían imaginar lo que les esperaba al final de su travesía.
Sus acciones y decisiones no solo marcaron un momento histórico, sino que nos llevan a cuestionar uno de los misterios más fascinantes de esta narrativa, la Estrella de Oriente. Este fenómeno celestial, también llamado la Estrella de Belén, no solo iluminó su ruta, sino que cambió para siempre el curso de la historia mundial. ¿Qué era realmente esta luz que guió a los sabios a través de desiertos y ciudades hasta el lugar del nacimiento del Mesías? Podría haber sido un evento astronómico, como una alineación planetaria, un cometa o una supernova. Estas teorías científicas han intrigado a investigadores durante siglos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta estrella no fuera simplemente un fenómeno natural, sino una manifestación directa de la gloria divina, diseñada específicamente para guiar a los magos hacia su destino. Lo más impactante de este misterio es cómo una estrella aparentemente insignificante para la mayoría pudo ser tan crucial para aquellos que supieron interpretarla. No era solo un punto de luz en el cielo, era una señal cargada de significado, un mensaje celestial que conectaba lo divino con lo humano. Su aparición no solo guió a los magos, sino que también simbolizó una nueva esperanza para el mundo entero. ¿Qué secretos guarda aún esta estrella? ¿Qué nos dice sobre la conexión entre el cosmos y los grandes eventos espirituales? Acompáñanos mientras seguimos explorando este enigma que ha desafiado tanto a científicos como a teólogos, y descubre cómo este destello celestial sigue iluminando nuestras preguntas y creencias hasta hoy. La historia continúa desvelando sus misterios. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 9, nos ofrece una pista intrigante. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Este detalle plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo podría un cuerpo celestial, regido por las leyes de la física, detenerse en un punto específico? Aquí es donde la narrativa adquiere un matiz que parece ir más allá de lo natural, entrando en el terreno de lo sobrenatural. Ciertas teorías científicas han intentado arrojar luz sobre este fenómeno misterioso. Una de las hipótesis más populares es que se trató de una conjunción planetaria, como la alineación de Júpiter y Saturno, que habría brillado intensamente en el cielo, llamando la atención de los astrónomos de la época. Esta rara alineación habría ocurrido cerca del tiempo estimado del nacimiento de Jesús, lo que la convierte en una posibilidad fascinante. Otros sugieren que la estrella pudo haber sido un cometa, cuyo movimiento y brillo habrían sido lo suficientemente inusuales como para ser interpretados como un signo divino. Los cometas, vistos a menudo como heraldos de eventos trascendentales, habrían captado la atención de estos sabios, quienes podrían haber relacionado su aparición con las antiguas profecías. Sin embargo, la descripción en Mateo nos lleva a considerar algo aún más extraordinario. La estrella no solo guiaba a los magos, sino que parecía interactuar con ellos de manera específica, deteniéndose justo donde se encontraba el niño. Esto ha llevado a muchos a creer que no era un fenómeno astronómico ordinario, sino una manifestación divina destinada exclusivamente a este momento histórico. ¿Era la estrella una señal diseñada por Dios para cumplir un propósito celestial, o una combinación única de eventos cósmicos y significado espiritual? Sigue con nosotros mientras profundizamos en este misterio que, siglos después, sigue inspirando asombro y preguntas. Este viaje aún tiene mucho por revelar. Algunos especulan que la estrella podría haber sido una supernova, un evento astronómico raro y espectacular, o incluso un fenómeno aún desconocido. Pero hay algo en la descripción de esta estrella que parece desafiar cualquier explicación humana. Su comportamiento y propósito parecen tan específicos que invitan a pensar en algo mucho más profundo que un evento cósmico ordinario. La idea de que esta estrella fuera una manifestación divina cobra fuerza al considerar que su movimiento parecía guiado por una inteligencia superior. Al igual que la columna de fuego que, según Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22, condujo a los israelitas en el desierto, la estrella de los magos no solo marcaba un camino, sino que lo hacía con una precisión asombrosa. Se detuvo exactamente donde estaba el niño, Jesús, indicando su ubicación sin margen de error. Esto sugiere que no se trataba simplemente de un fenómeno natural, sino de una demostración clara y tangible de la intervención divina. Más que una señal celestial, la estrella parece haber sido una herramienta diseñada para un propósito trascendental,
conectar a los magos con el nacimiento del Mesías y subrayar la importancia cósmica de este evento. ¿Podría la estrella de Belén ser un recordatorio de cómo lo divino interviene en lo humano, utilizando los elementos del universo para comunicar mensajes de esperanza y propósito? Este fenómeno continúa siendo un misterio que inspira fe y reflexión. Acompáñanos mientras seguimos desentrañando los significados ocultos detrás de este acontecimiento extraordinario. La historia todavía tiene mucho que revelar. ¿Por qué solo los magos parecían comprender el mensaje de esta enigmática estrella? Aunque no eran judíos, su sabiduría y conocimiento de antiguas profecías les permitieron interpretar lo que otros no veían. Una de esas profecías es la de Balaam, en Números 24:17, que menciona una estrella que saldría de Jacob, anunciando un cetro que se alzaría en Israel. Además, las enseñanzas de Daniel en Babilonia, descritas en Daniel 9, 2-26, pudieron haber dejado un legado de conocimiento que preparó a estos sabios para reconocer las señales en los cielos. Lo que los magos seguían no era simplemente una luz en el firmamento, sino una confirmación celestial de que el Rey prometido había llegado. La estrella representaba mucho más que un fenómeno astronómico, simbolizaba la dirección y el poder de Dios, guiando a quienes estaban dispuestos a buscar con fe. Para ellos, cada paso del viaje estaba lleno de significado, no solo porque buscaban a un niño, sino porque entendían que ese niño encarnaba una promesa divina que cambiaría el destino del mundo. La estrella era un puente entre lo eterno y lo humano, una señal que trascendía culturas y religiones, uniendo a Oriente y Occidente en un reconocimiento común. Algo extraordinario había sucedido, y el cielo lo proclamaba. A pesar de no ser judíos, estos hombres entendieron lo que los propios habitantes de Israel no lograron ver, la llegada de un rey cuyo reinado no sería limitado por fronteras terrenales. ¿Cómo es que el universo mismo parece haber sido parte de este plan divino? Mientras seguimos explorando, veremos cómo esta estrella y los magos que la siguieron nos enseñan sobre fe, propósito y la conexión inquebrantable entre lo celestial y lo terrenal. Esta historia apenas comienza a revelar su grandeza. La luz de Cristo, que brilla en medio de las tinieblas del mundo, fue comprendida por los magos, quienes respondieron con fe, obediencia y un profundo acto de adoración. Cuando finalmente llegaron al lugar donde estaba Jesús, estos sabios no solo se postraron ante él en señal de reverencia, sino que también presentaron regalos cargados de simbolismo espiritual y profético. Según Mateo 2:11, los magos llevaron consigo oro, incienso y mirra. Aunque a primera vista estos presentes pueden parecer simples tesoros valiosos, al examinarlos más de cerca revelan verdades profundas sobre la identidad y misión de Jesús. El oro no era únicamente un objeto de gran valor, sino un claro símbolo de realeza. Desde la antigüedad, el oro ha estado asociado con el poder y la majestad de los reyes, destacando la autoridad y el respeto que se les debía. En este contexto, el oro que los magos ofrecieron proclamaba que Jesús no era solo un bebé humilde en un pesebre, sino el Rey de Reyes, el gobernante eterno prometido en las Escrituras. Isaías 9:6 lo profetiza de manera impactante: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Este regalo declaraba abiertamente que Jesús era el soberano legítimo, digno de toda adoración y honor. El incienso, por otro lado, tenía un uso destacado en los rituales sagrados del templo, como se describe en Éxodo 30, 34-36. Su fragancia se elevaba como una ofrenda a Dios, simbolizando la divinidad y la conexión espiritual entre lo humano y lo celestial. Al presentar incienso, los magos reconocían a Jesús no solo como rey, sino también como Dios encarnado, digno de ser adorado y venerado como la manifestación divina en la tierra. Estos regalos no fueron seleccionados al azar. Cada uno de ellos llevaba un mensaje profundo, apuntando al verdadero propósito y naturaleza de Jesús. Acompáñanos mientras exploramos el significado del tercer regalo, la mirra, y cómo completa esta poderosa declaración sobre quién era realmente el Mesías. Hay mucho más por descubrir en esta historia llena de simbolismo y verdad. El incienso, ofrecido por los magos, no era solo un obsequio de valor, sino un símbolo profundo del papel de Jesús como el sumo sacerdote, el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. En este acto, los sabios reconocían que el niño ante ellos no era meramente un ser humano extraordinario, sino el Hijo de Dios, el Salvador enviado para reconciliar al mundo con su Creador. Este presente representaba su naturaleza divina y su misión redentora,
una conexión espiritual entre lo celestial y lo terrenal que marcaría el destino de la humanidad. Sin embargo, el tercer regalo, la mirra, es quizás el más misterioso y cargado de significado. Esta resina, utilizada tanto como perfume como en el proceso de embalsamamiento, lleva consigo un mensaje sombrío pero lleno de esperanza. Al presentarla, los magos insinuaban el sacrificio y el sufrimiento que Jesús enfrentaría en el futuro. Isaías 53:5 había profetizado mucho antes: «Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». La mirra apuntaba hacia la dualidad de la misión de Jesús, un rey que gobernaría eternamente, y al mismo tiempo, un Salvador que ofrecería su vida como expiación por los pecados del mundo. Este regalo, aunque lleno de solemnidad, también era una declaración de esperanza, porque simbolizaba que, a través del sufrimiento de Cristo, se abriría el camino hacia la redención y la paz espiritual para todos. Estos tres regalos, oro, incienso y mirra, no eran simples tributos materiales. Eran una proclamación profética de quién era Jesús, el Rey Supremo, el Dios encarnado y el Salvador dispuesto a sacrificarlo todo por la humanidad. Cada presente contenía un mensaje que trascendía su tiempo, conectando el pasado, el presente y el futuro en una historia de amor divino y propósito eterno. ¿Qué otras lecciones nos enseña esta entrega de fe y reverencia? Acompáñanos mientras seguimos profundizando en esta narrativa que continúa transformando corazones y mentes. El viaje aún no termina. La mirra, con su fuerte conexión al embalsamamiento y al sacrificio, apuntaba directamente al destino final de Jesús, su muerte redentora en la cruz. Este acto supremo de amor sería la culminación de su misión en la tierra, el sacrificio que abriría las puertas de la salvación para toda la humanidad. Cada uno de los regalos ofrecidos por los magos llevaba consigo un profundo significado profético y espiritual. Aunque quizá no comprendieran completamente el alcance de su simbolismo, sus ofrendas proclamaron con claridad el papel completo de Jesús, Rey, Dios y Redentor. El oro hablaba de su realeza, una declaración de que Jesús era el Rey eterno, digno de toda honra y adoración. El incienso reflejaba su divinidad, reconociéndolo como el Hijo de Dios y el intercesor entre el cielo y la tierra. La mirra, por su parte, señalaba su misión redentora, un recordatorio solemne de que su vida estaba destinada a ser entregada por amor a la humanidad. Pero, ¿qué significaban estos regalos para los propios magos? ¿Comprendieron realmente la profundidad de su ofrenda, o simplemente actuaron guiados por una sabiduría divina que trasciende el entendimiento humano? Es posible que estos sabios, con sus conocimientos y tradiciones, entendieran parcialmente el simbolismo de sus presentes. Sin embargo, también es probable que su viaje y sus ofrendas fueran inspirados por un propósito divino, un plan más grande que sus propias intenciones o conocimientos. Estos regalos no solo reflejaban el reconocimiento del niño como el Mesías prometido, sino que también subrayaban la conexión universal entre culturas, profecías y la obra divina. Representaban un acto de fe y reverencia que continúa impactando a generaciones, recordándonos que la verdadera grandeza no reside en los regalos materiales, sino en el significado que llevan consigo. ¿Podemos aprender algo de su ejemplo sobre cómo responder al llamado divino? Acompáñanos mientras seguimos explorando esta historia que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar profundamente. Más allá de lo que los magos podían comprender en su totalidad, la historia continuaba desarrollándose con un trasfondo cada vez más oscuro. Mientras ellos se inclinaban en adoración ante el niño Jesús, reconociendo en él algo mucho más grande que un simple rey terrenal, una amenaza latente crecía en las sombras. Herodes, el rey impuesto por Roma, no era conocido por su piedad, sino por su paranoia y crueldad. Cualquier señal de un posible rival a su trono era suficiente para desatar su furia y acciones despiadadas. Cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Herodes quedó profundamente perturbado. Este anuncio no solo agitó sus temores, sino que también despertó su instinto de proteger su poder a toda costa. Para Herodes, la idea de un rey recién nacido no era una mera cuestión religiosa o profética, era una amenaza directa a su trono, a su control sobre la región y a la frágil estabilidad que había logrado mantener con el apoyo de Roma. La pregunta de los magos sembró el caos en Jerusalén, una ciudad ya acostumbrada a las tensiones políticas y religiosas.
Pero lo que Herodes vio no fue una señal de esperanza o salvación, lo interpretó como un desafío que debía eliminar antes de que se convirtiera en una realidad. Su mente, llena de intrigas y temores, comenzó a tejer un plan oscuro que marcaría uno de los episodios más sombríos de esta historia. Mientras los magos seguían adelante en su búsqueda, guiados por la estrella y por su fe, el contraste entre su adoración humilde y la crueldad calculadora de Herodes no podía ser más evidente. Este conflicto no solo pone en relieve el propósito divino detrás del nacimiento de Jesús, sino que también nos lleva a reflexionar sobre cómo diferentes personas responden de manera opuesta a las señales de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de reconocer lo divino? Sigue con nosotros mientras exploramos las capas más profundas de esta fascinante narrativa. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Herodes, un hombre consumido por su obsesión con el poder, no dudaba en eliminar cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo su reinado. Astuto y manipulador, convocó en secreto a los magos para interrogarlos sobre la misteriosa estrella y obtener detalles específicos sobre el nacimiento del niño anunciado como el rey de los judíos, Mateo 2, 7-8. Fingiendo un interés espiritual, Herodes afirmó que también deseaba adorar al niño, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de falsa devoción. En realidad, su propósito era mucho más siniestro. Planeaba utilizar la información proporcionada por los magos para localizar al Mesías y eliminarlo antes de que pudiera representar una amenaza real a su poder. Este acto calculado refleja no solo su paranoia, sino también la brutalidad que lo caracterizaba como gobernante impuesto por Roma. Sin embargo, los magos, advertidos en sueños de no regresar a Herodes, desobedecieron sus órdenes y tomaron un camino diferente de regreso a sus tierras. Al darse cuenta de que había sido burlado, la verdadera naturaleza de Herodes salió a la luz. En un acto de crueldad sin precedentes, ordenó la terrible masacre de los inocentes, decretando que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Este intento desesperado por asegurar su trono no solo marcó un capítulo oscuro en la historia, sino que también cumplió la profecía del llanto en Ramá, descrita en Jeremías 31:15. El contraste entre la crueldad de Herodes y la humildad de los magos es un recordatorio poderoso de las respuestas opuestas a la llegada de la luz en un mundo lleno de tinieblas. Mientras unos actúan con fe y adoración, otros responden con miedo y violencia. Acompáñanos mientras exploramos cómo esta tragedia se entrelaza con la esperanza que Jesús trajo al mundo, transformando incluso los momentos más oscuros en señales de redención y propósito divino. La historia aún tiene mucho por enseñarnos. La orden de Herodes, que decretó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén, Mateo 2, 16-18, marcó uno de los momentos más trágicos de esta historia. Este acto cruel cumplió la profecía de Jeremías 31:15. Voz fue oída en Ramá, llanto y grande lamentación, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta escena no solo resalta la brutalidad de Herodes, sino que también simboliza un conflicto que trasciende lo terrenal, la lucha entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. El nacimiento de Jesús no solo amenazó el trono de Herodes, sino que desafió las mismas fuerzas de las tinieblas que intentaban mantener al mundo en un estado de desesperanza y separación de lo divino. La llegada del Mesías marcó el inicio de un nuevo orden espiritual, uno que confrontaba directamente el poder opresor y la corrupción de los reinos terrenales. Sin embargo, incluso en medio de conspiraciones, sufrimiento y dolor, la mano de Dios guiaba cada evento para cumplir su propósito eterno. La intervención divina no solo protegió a Jesús, quien fue llevado a Egipto por José tras recibir un mensaje en sueños, sino que también reafirmó que la luz prevalecería sobre las tinieblas. Este episodio, aunque trágico, subraya cómo el plan de Dios avanza incluso en las circunstancias más adversas, transformando el dolor en un camino hacia la redención. La figura de Herodes, en contraste con la humildad de los magos y la inocencia de los niños, representa la resistencia del poder humano frente al avance de lo divino. Pero esta historia nos recuerda que, aunque los reinos terrenales puedan conspirar y actuar con crueldad, el reino de Dios es inquebrantable y su propósito siempre se cumplirá. ¿Qué nos enseña esto sobre el poder de la fe y la soberanía divina? Sigue con nosotros mientras desentrañamos más de este poderoso relato lleno de significado y esperanza.
La intervención divina en este momento crítico de la historia subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y su poder para proteger al Salvador. Los magos, habiendo cumplido su misión de adorar al niño Jesús, fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes, Mateo 2:12. Confiaron en este mensaje celestial y en un acto de obediencia y prudencia, tomaron otro camino de regreso a sus tierras, evitando así convertirse en instrumentos del oscuro plan de Herodes. Al mismo tiempo, la providencia divina continuaba guiando los eventos. Un ángel apareció en sueños a José con un mensaje urgente: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Sin titubear, José obedeció, partiendo bajo el manto de la noche junto a María y Jesús. Este acto de fe y diligencia no solo preservó la vida del niño, sino que también cumplió el propósito de Dios en medio de la adversidad. Es irónico que Egipto, una tierra históricamente asociada con la esclavitud y el sufrimiento del pueblo de Israel, ahora se convirtiera en un refugio para el Mesías. Este giro en la narrativa no solo resalta la soberanía de Dios, capaz de transformar los lugares más oscuros en instrumentos de protección y propósito, sino que también conecta profundamente con el mensaje de redención que Jesús representaría en el futuro. La huida a Egipto no fue simplemente un escape físico, sino una demostración de cómo la obediencia humana y la guía divina trabajan juntas para cumplir un plan mayor. En cada decisión de José, María y los magos, vemos un testimonio de fe inquebrantable en un Dios que cuida de los detalles más pequeños mientras dirige el curso de la historia. Esta historia, llena de peligro, fe y providencia, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios sigue interviniendo en nuestras vidas, incluso en los momentos más inciertos. ¿Qué más podemos aprender de esta extraordinaria narrativa? Sigue con nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que surgen de esta fascinante travesía. Egipto, un lugar históricamente ligado a la esclavitud y la liberación en la narrativa del pueblo de Dios, se convirtió en un refugio inesperado para el rey de los judíos. Este escape no fue una coincidencia ni un acto fortuito, sino el cumplimiento exacto de otra de las profecías mesiánicas. Como dice Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Este detalle subraya cómo cada evento estaba cuidadosamente orquestado dentro del plan divino, incluso en medio de la crueldad y el caos desatados por Herodes. La huida a Egipto no solo simbolizó la protección física de Jesús, sino también la forma en que Dios siempre está un paso adelante, guiando y cuidando a su pueblo. Los sueños que advertían a los magos y a José, la planificación de la huida y la preservación de la vida del niño son ejemplos claros de cómo la providencia divina se manifiesta en perfecta armonía, incluso en los momentos más oscuros. Este relato nos enseña que, aunque enfrentemos tiempos de adversidad y parezca que el mal tiene ventaja, Dios nunca abandona a quienes están bajo su cuidado. La preservación de Jesús no solo aseguró el cumplimiento de las profecías, sino que también demuestra que nada puede detener el propósito de Dios. La historia de la huida a Egipto nos invita a confiar en la guía divina, recordándonos que, incluso en medio de las mayores dificultades, hay un plan mayor en acción, uno que nos lleva hacia esperanza, redención y propósito eterno. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de este viaje lleno de significado? Acompáñanos mientras seguimos desentrañando este poderoso relato de fe y providencia. La historia de los magos y su extraordinario viaje nos recuerda que Dios se revela de formas sorprendentes, incluso a quienes no pertenecen al pueblo de Israel. Estos hombres, sabios y extranjeros, respondieron al llamado divino con valentía y una fe inquebrantable, dejando atrás la comodidad de sus tierras para seguir una estrella y encontrar la verdad. Su obediencia y determinación nos desafían a reflexionar. ¿Cómo respondemos nosotros cuando sentimos el llamado de Dios en nuestras vidas? Imagina por un momento que eres tú quien ve esa estrella en el cielo, invitándote a un propósito mayor. ¿Tendrías el coraje de dejar todo atrás, de enfrentar lo desconocido y confiar plenamente en la guía divina, como lo hicieron los magos? Su ejemplo nos inspira a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a considerar cómo Dios podría estar guiándonos hoy, en medio de nuestras propias búsquedas y desafíos. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un llamado a vivir con propósito, fe y valentía en el presente. ¿Qué señales, visibles o sutiles, podrían estar indicándote el camino hacia algo más grande? Reflexiona sobre cómo Dios podría estar actuando en tu vida, invitándote a confiar en su plan y a dar pasos de fe hacia lo desconocido.
Si este video ha tocado tu corazón o te ha inspirado de alguna manera, considera compartirlo con otros para que ellos también puedan reflexionar sobre esta poderosa historia. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este y dejar tus comentarios. Queremos saber, ¿cómo responderías al llamado de seguir tu propia estrella? Nos vemos en el próximo video. Comparte con nosotros en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿El significado simbólico de los regalos, el misterioso papel de la estrella o la valentía de los magos? Queremos escuchar tu opinión y saber cómo esta narrativa resonó contigo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones de las historias bíblicas y sus profundos significados. Comparte este video con alguien que necesite descubrir el verdadero propósito y significado de la Navidad. Juntos podemos reflexionar sobre estas lecciones que trascienden el tiempo y conectar con la esperanza que nos brindan. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios y maravillas que las Escrituras tienen para nosotros. ¡Hasta pronto!